que se llama imitación por yuxtaposición, que consiste en poner pequeños versitos dentro del verso. En realidad en Homero ocurre eso, que utiliza lo que se llama la teoría de los cola. Cola lo que quiere decir son trozos. Entonces se piensa que el verso homérico mayoritariamente está integrado por 4 colas, 4 fragmentitos de eso. Ese metro, la única cosa que tienes que hacer es pues buscar un ritmo acentual y sobre todo, como pasa en los hexámetros homéricos, terminar siempre en una cláusula con largas. En lugar de poner los 2 últimos pies, deben ser larga, 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 larga. Entonces esa forma, que violenta un poco la estructura del hexámetro, pero lo marca al hacer la adaptación. Ahora leeré algunos ejemplos. Hay un tercer sistema que se llama leggere, que es lo que es un ritmo acentual intensivo. El autor de este sistema, con los mayores perfeccionamientos, fue precisamente Huidobro, el cual hizo una gramática que se publicó aquí en Lima en el año 1924, que se llama Gramática Española, con un apéndice de versificación, con un estudio de los versos neoclásicos y del versolibrismo. Y luego hizo publicaciones posteriores importantes, pero ese fue un sistema que tuvo mucha trascendencia luego. Y finalmente el cuarto era el sistema Orictus, es decir, basándose más que nada en las pausas del verso y no en los acentos. En los versos antiguos, aparte de la acentuación, hay lo que se llama una cesura, que pueden tener distintas pausas. Puede ser después de las 3 primeras partes, se llama trimímera, o de las 5 centimímera o temímera, depende, ¿no? Bueno, entre estas voy a leer algunos ejemplos de adaptaciones de los hexámetros. Un poco, por ejemplo, el hexámetro de Sinibaldo. No está ahí. Voy a leerlo, es solamente un ejemplo breve, ¿no? Dice, fijaos sobre todo cómo termina. Préstame, blanda musa, el encanto, aquel melodioso, el fuego ardiente, el hechizo, el sacro cántico dulce, que un día del janto célebre del sesgo Menandro diera a las riberas grande fama, póstumo nombre. Como veis, va el ritmo. Lo que pasa que al final con esto queda muy apesantado, es decir, puedes hacer una página, pero no puedes escribir los 24 cantos de Homero, de la Ilíada o de la Odisea, porque es muy difícil, ¿no? Luego aquí vamos a poner otro. Hay el ejemplo de hacerlo por pequeños trozos. Hay varias traducciones curiosas de Virgilio, y entre ellas pues está esta traducción, siguiendo el sistema del Pinciano, por trozos. El pastor Coridón al bello Alexis amaba, delicias de su dueño, mas esperar no tenía, en la espesura solo de unas altísimas hayas andaba de continuo, dando a los montes y selvas, es decir, se parte y lo va tratando de adecuar. Esto casi todos son ensayos, luego no cuajan en obras realmente. Que verdaderamente desarrolla un hexámetro propio después de haber estudiado lo de Sinibaldo, introducir cambios, introducir su genialidad poética, es precisamente Rubén Darío. De Rubén Darío, los principales ejemplos de imitación son la salutación del optimista, la Venus de Azul, del libro Azul, la urna votiva. Es también un sistema, en definitiva, de yuxtaposición. Lo que pasa es que Rubén
no hace una justaposición fija, digamos un esquema uniforme, sino que lo va transformando. Y lo transforma de una manera tal que al final te envuelve como envuelven los versos homéricos, por un procedimiento de fórmulas que luego explico. Pero la salutación del optimista y otros muchos textos conocidos de Rubén pueden ser en este sistema un buen punto de apoyo. Hay también en la métrica española, entre los poetas, algunos que hicieron una tremenda labor de esfuerzo para hacer que los hexámetros sonaran como propios, y fueron los que inventaron el hexámetro dactílico puro, o los que hicieron unos hexámetros que eran justamente holodáctilos, sin ninguna sustitución, como si fuesen los hexámetros típicos de la métrica, la poesía típica de la métrica eólica. En la literatura española hay un poeta, Salvador Rueda, que merece mucho la pena por sus innovaciones métricas. Este hacía unos hexámetros holodáctilos perfectos. Todos son entre el sopor de la siesta que duerme Galicia lozana, junto a la fuente que ronda zumbando flamante abejorro, medio entreabierta la boca encendida de olor a manzana, bebe una moza las gotas del arco movible del chorro. Es un ritmo siempre holodáctilo. Claro, cuando llevas una página leyéndola así, no tiene la suficiente pico. En español, el que ha sido más reconocido siempre ha sido el de don José Manuel Pavón y Suárez de Urbina, que hizo un hexámetro dactílico, pero tuvo el acierto de, en lugar de hacerlo con los 5 acentos del hexámetro, lo hizo con 4. Es lo que se llama anacrústico en métrica. Y al hacerlo con 4, lo que hace es que tiene una capacidad mayor de hacer la cláusula flexible. O sea, con los 4 puede hacer la cláusula flexible, con lo cual se puede imitar mejor lo que son las fórmulas homéricas. Y esto es uno de los puntos. Bueno, aquí está la traducción de la Odisea completa, es la más frecuente que se encuentra ahora en las editoriales, la traducción en hexámetros anacrústicos de Pavón. No quiero insistir más en esto de la adaptación de los metros, de esa forma de adaptar. Hemos contado ya la adaptación de Villegas del texto de Safo, hemos contado ya, de la métrica de Safo, hemos contado un poquito lo que cuenta Horacio y los 4 ejemplos que hemos visto. Creo que quedan de esa manera suficientemente explicables. Ahora vamos a ir progresando a partir de lo que habíamos visto con las liras, vamos a ir progresando hacia otro tema, que es el nacimiento de la octava. No digo ya el nacimiento de la octava como forma métrica, sino como obras verdaderamente artísticas hechas en octava. No he puesto aquí, no he podido hacerlo, los versos de Ariosto. Ariosto hizo desde luego una tremenda labor por la octava real. Pero ahora vamos a empezar con un escritor posterior, pero también que tuvo una gran influencia en la literatura española, que fue Tasso, Torcuato Tasso. Y aquí les he puesto en la página 7 el comienzo de la Jerusalén liberata, de la Jerusalén liberata, y luego una traducción que se hizo en España en 1800 y pico. Es muy curiosa la traducción, pero también, y antes vamos a traducir un párrafo de la página 9 donde pone la lengua y el estilo, y pone la Jerusalén liberata. Pues me salto ese lo vamos a leer también. Dice en la página 9, dice la lengua y el estilo de, y luego dice la Jerusalén libertada. Dice, terminada por el Tasso en 1575, contra su voluntad y sin que hubiese podido revisarla,
dada la enfermedad y su encarcelamiento en Santa Ana, fue publicada, reclusión mejor, fue publicada mutilada por algunos cantos en 1579 y después completa y en más ediciones entre el 1580 y el 1583. Esto hicieron una publicación que no le gustó para nada. Dice, el poema suscitó discusiones en Ferrara, donde estaba todavía vivo el culto de Ariosto, pero sobre todo en Firenze y Florencia por parte de Leonardo Sciascia. Bueno, salto ese párrafo y dice, esto es muy interesante, que pone, per esprimere il suo complicato mondo ideale, para expresar su complicado mundo ideal e interior, Tasso encontró un estilo aquel de su octava, es decir, va a marcar de un modo muy verdadero cómo es la octava de Tasso como una novedad frente a las anteriores. Dice, no ya es medida expandida solo por el acento como la de Ariosto. La octava de Ariosto es una octava acentuada, sino modulada como las notas musicales sobre el pentagrama. Esta es una expresión exacta de lo que es la octava de Tasso. La octava tasiana está en perfecta correspondencia con la inspiración del poeta, heroica, imaginativa, artificiosa, mórbida, elegíaca, y se concurren a hacer el estilo magnífico y sublime, las figuras retóricas y sobre todo el encabalgamiento, término francés que en italiano se podría traducir como encadenamiento de los versos, es una figura métrica ya en uso antes de Tasso, pero por él plegada a rendir o a expresar los más diversos matices de su mundo poético, y desde este punto de vista extremadamente importante para la comprensión de la personalidad del Tasso. Es decir, en este párrafo nos dice dos elementos claves. Primero, que la octava alcanza un gran desarrollo, primero, con la octava acentual de Ariosto, pero que luego en la Jerusalén liberada, Tasso utiliza un tipo diferente, completamente diferente de octava, la pliega mejor. Entonces, Lope había traducido, tomó, yo también, una obra sobre la Jerusalén conquistada, que decía muchas cosas, pero no quiero ir a ellas, sino por no prolongarme mucho en este tema, pero quiero decir cómo van haciendo la octava para la traducción de la épica y para vestir un poema épico, y cómo Lope, después de escribir tantísimos octavas como escribía, pues en la Circe, una obra ya de su madurez, en la Circe utiliza las octavas de una manera tasiana, es decir, con una virtud, con un virtuosismo especial. Más bien se podría aplicar estas octavas que voy a leerles ahora al tipo de virtuosismo que están en las octavas de Marino, de las que hablaré luego dentro de la literatura italiana. La primera octava, o sea, la primera de las que viene en la página 10, que son de la Circe de Lope, es una octava en la que el espacio poético de la octava se ocupa por una interrogación, una sola interrogación, con lo cual hace un balanceo dentro que permite una riqueza tremenda. Es hablando de una becerrilla que va dando saltos por el prado. Dice, bueno, la becerrilla es la imagen y es Galatea, en este caso, la que está así. ¿Qué becerrilla tierna más lozana retorza en verde prado y hace amores a la hierba, saltando tan liviana que apenas puede lastimar las flores, como te vi pasar una mañana entre aquestos laureles vencedores, cogiendo aquí y allí de estas orillas, o ellas a ti las blancas maravillas. Hacer un verso que es una interrogación solo, como hacía Dibelé con los famosos sonetos que hacía, es una maravilla.
Muchas veces, la otra, por ejemplo, la siguiente, va a plantear una cosa que no le quiere dar tanta velocidad. Entonces lo que hace es la divide en dos, con un ritmo parecido. Rompióse cuando Polifemo le tira a Acis la piedra con la que lo mata. Entonces el cíclope dice: rompióse por el aire la gran peña y alcanzóle de tantas una parte, aunque a sus manos y furor pequeña, tal que las sienes le penetra y parte. Y ahora, después de esta simple descripción, cayó como la blanca flor de aleña al sol ardiente o al furor de Marte opuesta vida y expiró en el viento. Así fue el golpe rígido y violento. O sea, la cadencia en la que se mete aunque todos son octavas, pero no se puede hacer pesado porque es algo indescriptible. Lo primero y lo segundo no tiene nada que ver, son dos registros muy diferentes. Y ahora va a entrar a expresar cosas puramente líricas, pero dentro de este marco épico de la octava. Empieza Galatea a hacer unas reflexiones de este tipo que tanto abundan, platónicas, Lope, sobre él ha muerto pero ella sigue viva, pero dos amantes no pueden morir porque el alma de uno y el de otro están unidas, y dice: Acis, contigo se acabó mi vida, aunque soy inmortal, pues con tu muerte el alma que en los dos estaba unida se divide, se parte y se divierte. Mas no porque la tuya se divida dejará mi memoria de quererte, que imprime amor la tuya con mis quejas en la mitad del alma que me dejas. Aquí la estrofa está utilizada justamente para explicar toda la filosofía de Ficino, que en esta época se está difundiendo en la literatura española, de Amores de Ficino, que es la teorización renacentista del amor platónico. El libro está traducido. Y ahora vuelve, y aquí, en estas cosas, saltándose mucho de lo que cuenta Ovidio sobre el cíclope y saltándose de otra cosa, hace que la octava pueda expresar un sentimiento profundo de tipo lírico, que no le costaba nada a Lope, que se le había muerto un niño, su hijo, cuando era pequeño, que se le había muerto de sus mujeres una de las que más quería, enfermedad. Entonces él pone en boca de ella algunos de los versos más preciosos: ya no saldré del mar como solía al regalado son de tus amores, ni estos prados verán estampa mía en ramos de coral fingiendo flores, ni yo la margen de esta fuente fría, que en vez de sus cristales y colores viviré las arenas más escuras en soledad de tus estrellas puras. Como veis, ya con Lope ha alcanzado la cima, lo que es todo el manejo de la octava. En el Polifemo de Góngora, aunque hay que reconocer que en el Polifemo de Góngora es mucho más descriptivo el universo y menos registro que lo que hay aquí. La entrada, la octava de Lope, para mí es lo más cercano a lo que es la octava de Marino. También Lope habla del Cavaliere Marino y lo conoce. Marino es uno de estos poetas casi cortesano por un lado, un poeta mundano, un poeta que influyó mucho en la literatura española a partir de, más bien de otras poesías que esta de la que yo estoy aquí hablando, que es la que pone en la página 11 y siguiente, que es la poesía que dedica Marino dentro del Adonis. El Adonis es el mito de Adonis, que ha sido muerto, ha sido matado por Ares disfrazado de jabalí. Muere Adonis, se transforma en flores, lo llora Venus, lo lloran los pájaros.